El sexto informe refiere que apoyó la construcción de 482,652 cuartos adicionales como parte de la estrategia Un Cuarto Más o Cuarto Rosa para combatir la violencia contra las niñas y las mujeres en hogares en situación de pobreza que presentan hacinamiento. La mayoría de los apoyos a través de FONAPO y del Programa de Infraestructura. Esta estrategia se criticó por la falta de claridad sobre el modelo de atención y la estructura operativa para realmente atender el problema de violencia. Se documentó en varias entidades que muchos de estos cuartos están deshabitados y están deteriorándose porque se autorizaron en zonas de alto riesgo. Otros fueron entregados a quienes no lo necesitan y en el peor de los casos fueron construidos en terrenos baldíos en donde no vive nadie. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación evidenció que el Programa de Infraestructura en 2016 ejerció 3,855,8 millones de pesos en conceptos de gasto distintos a los autorizados en el capítulo 3,000 de Servicios Generales, sin contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De los recursos ejercidos, existen transferencias a cuentas bancarias por 689,2 millones de pesos, de los cuales no se identificó al beneficiario ni se cuenta con la documentación comprobatoria de dichas transferencias. Además, sus reglas de operación no se ajustaron a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al no precisar el esquema para evitar una administración costosa y excesiva, ni garantizar que los recursos se canalizaran exclusivamente a la población objetiva. Señora secretaria, solo le hago 3 preguntas. ¿La Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Secretaría de la Función Pública ha observado a la SEDATU por el manejo desaseado de los recursos presupuestarios para apoyos y subsidios? ¿Cuáles serían los resultados de la política de vivienda para los hogares en situación de pobreza y en particular para las millones de mujeres jefas de familia que no cuentan con acceso a una vivienda, si los programas a su cargo se hubieran aplicado sin las mermas que causó la corrupción de su gestión, con un buen diseño institucional y operativo, con recursos que llegan a quienes realmente lo necesitan? ¿Puede usted asegurar a esta soberanía que el manejo de los recursos de los programas a su cargo cumple con 2 criterios básicos que son la transparencia y la honestidad? Estaré atenta a sus respuestas. Muchas gracias, diputada Noemí Alemán Hernández. Lo primero que quiero decirle es que el Gobierno de la República, desde el inicio, estableció un proceso de focalización de las personas en condición de pobreza y particularmente de pobreza extrema. Se visitaron 7 millones de hogares en pobreza extrema, casa por casa fue visitada para hacer un levantamiento de las carencias de cada una de esas viviendas. Y se estableció un padrón único de beneficiarios, precisamente para que las dependencias, no solamente Sedesol o Sedatu, sino todas las dependencias que tenían que ver con esas carencias, pudieran intervenir de manera focalizada justamente en esos hogares. Si había falta de agua, que interviniera con agua; si era un tema de vivienda, que interviniera Sedatu; si había un tema de hambre, fuera la Sedesol; si era un tema de proyectos productivos en zonas indígenas, CDI. Se hizo un padrón único, un sistema de focalización del desarrollo que permitió ubicar las familias en condiciones de hacinamiento. Coneval nada más nos da una cifra, pero no nos dice dónde están, quiénes son, porque es una encuesta que levanta Coneval, es una muestra, y en función de eso establece sus estadísticas.
nosotros fuimos a los municipios más pobres del país, a los más alejados, a levantar este censo casa por casa y a ubicar las carencias, las necesidades de cada una de estas familias. De ahí SEDATU, de este sistema que está al alcance de todos, desprendió los lugares donde se tenían que realizar los cuartos rosas, los cuartos adicionales que no están en terrenos baldíos ni están en zonas de riesgo, que son complemento de hogares que eran de una sola habitación. Y déjeme decirle una cosa, estamos hablando de los hogares en pobreza, porque lo que sí duele es que instituciones tan poderosas, tan potentes como Infonavit, durante 12 años anteriores a este sexenio, hayan construido 1 millón de viviendas con una sola habitación, propiciando el hacinamiento de las familias mexicanas. Por eso es que hubo que emprender este programa, y hay a quien le parece poco relevante combatir la violencia hacia las niñas y hacia las jovencitas. Es fundamental, es lo más importante, preservar la seguridad de nuestras niñas y de nuestros niños. El que esas niñas nos digan, por fin puedo tener un espacio de intimidad, que esas niñas nos digan, por fin tenemos un espacio propio, es un tema de seguridad y de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Yo no desprecio este programa, al contrario, lo valoro enormemente y ojalá haya recursos para que se siga desarrollando a lo largo y ancho del país, porque hay muchas niñas que todos los días son víctimas de violencia intrafamiliar o que tienen un embarazo temprano porque viven en condiciones de hacinamiento, y eso es algo que sí no podemos tolerar. Por eso es que se destinaron recursos de manera muy importante a este programa. Sumando lo que hace FONAPO en materia de mejoramiento y sumando lo que hace el programa de infraestructura. Y en efecto, parte del recurso del programa de infraestructura lo tuvimos que reasignar porque se trata de una secretaría en construcción, una gran secretaría que se construyó sobre la base de la Secretaría de la Reforma Agraria. Una secretaría que de repente tenía que darle oxígeno a Coret Oyunsus, al RAN, al FIFONAFE, a todos los organismos desconcentrados dependientes de SEDATU y que no tenían manera de operar y que estaban sirviendo a miles de mexicanos. Y en consecuencia se reasignaron recursos para que estas instituciones tuvieran viabilidad. Y quiero decir con toda claridad, no se puede abrir una cuenta bancaria en el gobierno, en ningún gobierno, si no se cuenta con la autorización de la Secretaría de Hacienda. Eso es imposible. Y en la SEDATU no se abrió ninguna cuenta que no fuera con la autorización de esa institución. Muchas gracias. Nada más le aclaro que el problema no son los programas, sino su aplicación. Señora secretaria, la he escuchado atentamente en todas sus intervenciones y en verdad no doy crédito a dónde puede llegar su soberbia. Qué pena que su nombre en lugar de ser prototipo para el empoderamiento de las mujeres, sea emblema de corrupción e impunidad. Tanto pedimos las mujeres superar el techo de cristal, tener visibilidad en todas las esferas de la vida política, tener paridad de género en puestos de elección popular, ocupar cargos de decisión, lograr que existan más mujeres titulares de dependencias y entidades de la administración pública. ¿Para qué, señora secretaria? Para mostrar mañas, vicios y manejos desaseados de las acciones y recursos públicos, para cobijar y encubrir y ser omisa respecto a lo que sucede en la Secretaría a su cargo. Es una pena que se llene la boca de su trabajo con y para las mujeres cuando nos ha fallado a todas. No es un modelo para quienes ahora luchamos por desterrar la violencia, la desigualdad y discriminación en la que viven las mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional.
Usted ya va de salida junto con el gobierno del PRI. Y es así porque nunca entendieron que a los ciudadanos ya no se les puede engañar. Se van porque abusaron del poder, se van porque defraudaron la confianza del pueblo de México. Sabemos que Morena, con su amnistía, le tiene reservado un lugar especial, quizás hasta para ocupar otro cargo en el gobierno, que al tiempo lo veremos. Sería para abonar al pacto de impunidad que usted se esmera en encabezar. Señora secretaria, tenía todo a su favor para ser una política y servidora pública ejemplar, pero su ambición de poder la lleva a la más alta denostación por quienes han sido compañeros de bancada y de partido, y obviamente de ciudadanos quienes han dado seguimiento a trayectoria laboral. Concluyo exhortando al próximo gobierno a ser responsable con las políticas, estrategias, programas de acciones a emprender, porque el desarrollo agrario, territorial y urbano del país necesita a alguien realmente comprometido con las necesidades y expectativas de todos los mexicanos. Alguien que tenga verdadera vocación de servicio público. Diputada, su tiempo se ha agotado. Termino. Cada peso del erario público con criterios de transparencia, eficacia y rendición de cuentas, porque en Acción Nacional estaremos atentos a que se cumplan las promesas de campaña. Su tiempo se ha agotado. México merece a mejores gobernantes. ¿Es cuánto?